Walter viene a pedir el divorcio tras 45 años sin ver a su mujer, pero advierte que no quiere que nadie lo culpe por el abandono de sus hijos. Muy buenas tardes. Ahora la sesión, don Walter y don Walter. Sí, Walter. Y vía Skype vamos a tener a doña Emilia y don Walter, hijo, que ya están en pantalla. Bienvenidos todos. Caballero, ¿cuál es su caso? Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Dígame. ¿Va a estar ella en la sala? No, está ahí, en la pantalla. Ah, ya. Vía Skype. Ya. ¿Cuál es su caso? Bueno, mi caso, señorita Carmen Gloria, es el siguiente. Necesito que se me ayude para poder anular mi matrimonio de 45 años separado. ¿Anular o divorciarse? Divorciarme. Divorciarse. 45 años separados. Separado. De palabra. Me imagino que si hay hijos, todos deben ser todos mayores de edad. Todos mayores de edad. ¿Cuántos hijos tuvo? 5 hijos. 5. 4 hombres y una mujer. Ya. Preguntémosle a quién fue su mujer, doña Emilia. Doña Emilia, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué opina de esta solicitud de divorcio? Yo nunca he tenido... La primera vez que se fue yo le había dicho que me pagara 2 millones de pesos y yo le firmaba el libro de anular matrimonio. La nulidad en aquella época. Antes, no sé si lo podrá pagar ahora. Es que ya no es necesario pagar. Explico. Ya. Antes que existiera la ley de matrimonio civil, antes de los años 90, lo que se hacía era un acuerdo en el que ambos cónyuges declaraban que habían contraído matrimonio ante un oficial del registro civil incompetente, que no correspondía al domicilio de ninguno de los dos, y por lo tanto se declaraba nulo o solicitaba al tribunal que declarara nulo ese matrimonio. Como era esencial que hubiera un acuerdo de ambos contrayentes para solicitarle al tribunal esta declaración, por eso se pagaba. Uno pagaba al otro para convencerlo de presentar esta falsedad al tribunal. Esto hoy se derogó, ya no existe. La nulidad hoy día es por otras causales, se sacó la causal de incompetencia del tribunal, incompetencia del oficial, perdón. Y hoy en día lo que se tramita es el divorcio, que puede tramitarse de común acuerdo por las partes o unilateralmente de una parte contra la otra, sin que sea necesario ya pagar una suma de dinero para ponernos de acuerdo en mentir. Eso ya no es necesario. Y lo que está viendo el caballero acá hoy es el divorcio. Pero, disculpa, en ese tiempo se pagaba. Sí. En el tiempo que él se fue, hace 45 años, como dice. Es lo que acabo de explicar. Entonces, él no puede decir que tiene 5 hijos, oiga, porque usted se fue. Nunca si fueran su hijo, nunca se habría ido. Dejó los guagüitos ahí. Los niños chicos estaban en el jardín. ¿Qué edad tiene su hijo mayor? 53 años voy a cumplir, el 7 de mayo. O sea, tenía 8 años cuando su papá se fue de la casa, más o menos. Yo soy el mayor de 5 hermanos. De 4. ¿Y de ahí no se vieron más? Bueno. ¿No se habían visto todo este tiempo? No, él nunca supimos de él. Si las veces que queríamos saber de él no lo encontrábamos. Fuimos a Carabineros porque no habían rastros de él, señorita, nada. No desapareció, dijo voy y vuelvo, y pasaron 45 años. Mi mamá que no lo ve. ¿Desapareció de la vida de sus hijos? Sí. ¿Y por qué? Hubieron razones. Mire, señorita Carmen Gloria, yo no vengo a buscar culpables. Fui yo, fue ella, bien hecho está. ¿Ya? No vengo a buscar culpables, vengo a solicitar si se me puede ayudar. ¿Usted quiere el divorcio? A la nulidad del matrimonio, el divorcio. No se puede, me voy agradecido y me retiro de la sala. ¿Hay bienes en común en este matrimonio? La casa, que es la que necesito vender porque estoy demasiado enfermo. Demasiado enfermo. ¿Quién vive en esa casa? Usted no pagó absolutamente nada, oiga. Mi mamá es la que pagó toda esa casa. Perdón, es mi casa.
Mi casa. No, porque aparece. No, Veamos porque los aparece tu documentos de bienes raíces. ¿Está casado en sociedad conyugal? Perdón. Está casado En sociedad conyugal. Entonces no es su casa, sino que es la casa de ambos. De ambos, sí. Vuelvo a insistir. Ella la terminó de pagar, le sacó su fruto a la casa, de acuerdo, no me interesa eso. Yo no, vuelvo a insistir, no vengo a buscar culpable. Es ¿Quién? que lamentablemente la postura que usted tiene es bastante conveniente, pues caballero. Si usted quiere, si dejó a sus hijos hace 45 años, si la madre de estos 5 hijos los sacó adelante sola, sin ninguna ayuda suya, No, no, y si tal yo- como usted dice, terminó de pagar la casa, ¿a usted no le parece de una Yo injusticia pagaba pensión tremenda alimenticia por querer los hijos. quedarse con la mitad de la casa? La empresa le entregaba a ella la pensión alimenticia mes a mes. Señora Señorita, Emilia, ¿es así? la- ¿Usted recibió pensión de alimentos durante todos los años? Te están preguntando a ti, mamá, si recibimos nosotros pensión alimenticia de parte de él. ¿En qué colegio estudiaron sus hijos? Perdón, no le oí. ¿En qué colegio estudiaron sus hijos? Dice ella. En diferentes colegios, en diferentes colegios. Sí, pues si yo soy operador en maquinaria pesada. Yo recorro el país de punta a punta donde las empresas tengan el trabajo, ¿Y qué tiene que ver eso? ¿ya? Y como dijeron recién de que yo no tenía ni idea dónde yo me encontraba, pero sí sabían dónde estaba la empresa para ir a cobrar la pensión alimenticia. Lo mínimo que podría... Claro, que pagar. ¿ves? Y cuando La yo que nunca venía, pagó. y cuando yo venía a visitar a los niños a la Caballero, casa, de verdad que usted no tiene ni un cargo de conciencia con haber desaparecido de la vida de sus hijos durante 45 años. sí, de acuerdo, si vuelvo a insistir, no vengo a buscar culpables, soy yo el culpable, de acuerdo, soy yo el culpable. Mire, el escenario es el siguiente. Aquí no estamos buscando quién es culpable, sino que estamos buscando qué es lo justo. Si usted me dice, solo me interesa el divorcio, me parece razonable, no tiene ningún sentido que sigan unidos después de 45 años, que ni siquiera se han visto las caras aparentemente. Sin embargo, la cosa se complica cuando usted me dice, hay un bien común, Hay un bien, que ¿sí? es una casa. Sí. Y se complica no porque exista la casa, se complica porque en esa casa vive la madre de sus hijos y aparentemente algunos de sus hijos. Entonces usted, después de 45 años, sin haber tenido contacto con sus hijos, no con ella, con sus hijos, usted viene a pedir que se venda esa propiedad, que se le entregue la mitad. ¿Ya? Eso es lo que me parece a mí que es digno de análisis, a lo menos. Pero si ella tiene donde vivir en Temuco, po. Señora Hay Emilia, una nueva Ah. casa allá. ¿Casa en Temuco? ¿Me dejó casa en Temuco? No sabía. No le oí. dice que ella no sabe de qué casa en Temuco está hablando. Bueno, ¿De qué casa está hablando? no sé, pues si no se puede, no se puede nomás. ¿Qué voy a hacerle? Por un Claro lado, que no sé. se puede tramitar el divorcio y dejar la liquidación de la sociedad conyugal para más adelante, cuando sea pertinente, cuando estén de acuerdo. Si es que la señora Emilia está dispuesta a dar el divorcio, que me imagino que eso sí, ¿o no, señora Emilia? No. Yo no lo molestaba en nada a él. Desde Nada, que me no. aburrí, Si no, cambiaba no de di- trabajo. No he dicho ¿Para que qué me no ha le- molestado, no he dicho nada. Nunca me ha molestado. No sé. Mi mamá se hizo cargo de nosotros solita. Nos dio educación, nos dio la vida, Así nos como, crió así como hasta dice, adulto así y como, nunca lo molestó. así como dice, anduvieron en distintos colegios. Me gustaría decir en cuál de todos fue una vez a la reunión. Porque haya asistido como apoderado. No. ¿No? Si yo no pasaba acá, po. No pasaba Y porque cuando pasaba por- venía de entrar y salía, y así como entraba, me mandaba a cambiar y porque la vida nunca hubo entendimiento, no. Fue una cosa terrible, así que por eso vuelvo a insistir, no se puede, señorita Carmen Gloria, me retiro muy agradecido. Señora Emilia, ¿me escucha bien, cierto? Sí. Ya, lo que yo le estoy planteando es como no hay acuerdo respecto a la casa, si usted estaría de acuerdo No. en dejar la situación de la casa fuera de esta discusión, no nos hacemos parte de esa discusión, pero llegamos a un acuerdo de divorcio, que en el fondo no hay nada que acordar en el divorcio, simplemente decir que llevan separados más del tiempo que requiere la ley y proceder al divorcio.
A mí no me interesa estar casada. Por eso le digo, ¿usted aceptaría divorciarse de don Walter si es que no Pero- habláramos de la casa? Con una... No, no, pues no te podéis separar así como dice. ¿Por qué, caballero? Porque la casa siempre va a quedar de por medio, ¿se fija? Entonces van a estar separados y después van a estar peleando por la casa. Si la Y casa hoy es de día mi están mamá, casados y peleando por la casa. Es lo mismo. Van a tener un problema menos en el futuro. Es la única diferencia. Yo quiero que la casa pase a mi nombre. Eso es lo que quiero. No, Y, no, y Eso don sería Walter todo. Rojas, me retiro. viva tu vida. No puede pasar la casa a su nombre y yo, Te fuiste de enfermo mi como lado. estoy, viva, necesito, feliz. Y necesito. en estos 45 años, ¿alguna vez usted pensó, ¿y mis hijos? Cuando Perdón, sus hijos tenían siempre, pues. 10 años, 12 años. Siempre, pues. ¿Y cómo Siempre. se reflejaba ese Si pensamiento? yo llegaba a la casa y se armaba la tole. Si no le estoy hablando de ella, le estoy hablando de sus hijos. ¿Sí? Yo puedo entender que dos personas adultas no quieran tener una relación o tengan una pésima relación. Eso lo puedo entender. Sí. Cualquiera lo puede entender. Pero que un padre desaparezca de la vida de los hijos es bastante más difícil de entender. Sí, es sí, la entiendo. inentendible. La entiendo. Entonces, pues, caballero, entiendo. ¿cómo alguien, que a mí me extraña, le voy a pedir a Pamela Lagos que se sume también a esta conversación, cómo alguien puede, analizando una situación, pedir que tengan compasión hacia sí mismo y decir, a nadie le preocupa que yo estoy enfermo, que yo estoy así, que estoy en esta condición, que sería esperable que a la gente le preocupara, pero cómo esa misma persona puede con una desfachatez decir, yo no veo a mis hijos y en 45 años no los he visto y bueno, y era por mi trabajo y punto, y porque no soporto a esa señora y punto. O sea, hay una ambivalencia entre quiero que sean nobles conmigo, pero yo no soy noble en nadie. Y tiene que ver con un discurso súper armado que hay acá. Hay que entender que don Walter nunca generó conexión con sus hijos. Él mismo lo refiere, que él trabajaba lejos, aparecía en la casa una vez al mes y nunca generó esta conexión. Por lo tanto, cuando él se va, simplemente se olvida de esta relación. Lo más increíble es cuando yo le pregunto qué pasa con eso para él, él refiere que, y voy a aceptarlo textual, que es lo mejor que puede pasar. Porque no tiene ningún interés tampoco en tener relación con estos hijos. Ellos se conocen después de 20 años porque don Walter hijo, que es con quien estamos teniendo el contacto, lo busca después de 20 años para de alguna u otra manera presentárselo a sus nietos. En ese proceso alcanza a conocer a un hermano y es nuevamente don Walter padre quien vuelve a romper la relación. Lo que a mí me intriga es que yo creo que aunque no lo diga, aunque no lo reconozca, y mientras estaba pegado en la pantalla mirando a su hijo, me imagino, y no sé si estoy pensando positivamente, pero esto de que, bueno, entonces me voy, y que entonces me voy, y que está amenazando con irse a cada rato, es porque me imagino que en algún grado él tiene conciencia de que lo que hizo no es correcto. No, si no he dicho lo contrario. Tampoco ha dicho nada. Sí. Vuelvo a insistir, se lo dije, señorita Pamela. Se lo dije, el culpable soy yo, de acuerdo, perdón. Yo soy el culpable. A mí de no acuerdo. tiene nada de irme, perdón. Ahí está su hijo. ¿Ya? De acuerdo. Son 5 Pero hijos. yo no vengo a buscar culpables. Nadie está buscando culpables. Pero también tampoco puede sacar provecho de una situación en la que evidentemente hubo una mujer sola que crió a 5 hijos suyos y de ella, 5 hijos, sola. Entonces, si esa mujer logró sacar a flote a 5 hijos, con todo el sacrificio que implica que usted venga hoy día con una arrogancia que me extraña decirle la casa es mía y denme la mitad, O sea, uno dice, ¿dónde está la capacidad de introspección? ¿Dónde está la capacidad de autoanálisis, de autocrítica, de decir, chuta, fue un papá que se olvidó de los hijos durante 45 años, no les voy a venir a quitar ahora, después de 45 años, lo poco y nada que tienen? Eso no está acá. Eso no... Hay una edad en la vida en la que uno mira para atrás y uno decide. Uno se da cuenta de que hizo bien, de que hizo mal y decide qué hacer con eso. Don Walter lo hizo. Él sabe perfectamente que no estuvo para estos hijos, sabe perfectamente que de los 5 hijos hay 3 que nunca ha visto prácticamente, no le conocen su cara. Y él elige evitar la vivencia de culpa o de sentir que hizo algo mal y elige proteger su autoimagen diciendo, no me importa, esto es lo mejor, es mejor para ellos y es mejor para mí. Entiendo que se hace súper difícil para uno decir, a ver, ¿de verdad alguien puede hacer eso? Lamentablemente, sí.
Lamentablemente hay personas que eligen vivir la vida por ellos mismos, para ellos mismos. Es el caso de don Walter. Él rearmó su vida, se olvidó de lo que había pasado y está eligiendo creer que eso fue lo mejor para evitar darse cuenta de que esto realmente fue un papá que abandonó a sus hijos, que no apareció y que al intento de uno de sus hijos de buscarlo y reencontrarse con él elige nuevamente alejarse. ¿Y armó más familia? ¿Tiene más hijos? Una hija. ¿Y tiene relación con esa hija? Sí. Sí. ¿Y esa hija conoce a estos otros hijos? Sí los conoce. Sí los conoce. ¿Nunca ha tenido una conversación con sus 5 hijos? La tuve, sí la tuve. Fui a la casa del que le sigue al mayor. ¿Hace cuánto tiempo? No, ya olvidé el año en que fui. Fui a la casa a visitarlo. Ya, y puras críticas, ahí que más ya listo, me voy. Sí, claro, es que uno siempre y después cosecha, Claro, caballero. O sea, yo iba ¿cómo no van a a tener arreglar la críticas? situación, a tener un contacto con ellos, no quisieron aceptarlo, perfecto. Inclusive él me consiguió una casa para arrendar en Temuco. Me fui a Temuco, quedó la escoba, ya, pesqué toda mi gente y me regresé nuevamente a Colina. ¿Ya? Porque yo vivo en Colina. Entonces, como Señor, le digo, la ¿Le puedo situación hacer mía una es pregunta crítica. que hago continuamente? Y en Porque, este momento me encuentro demasiado enfermo y caballero, ¿cómo puede una persona pasar un día, 2 días, una noche, 3 noches, sabiendo que hay 5 hijos en alguna parte y sin saber nada, ni cómo están, tendrán para comer, estarán bien, se habrán enfermado, les habrá pasado algo? Nunca se piensa en obvio eso. que sí, po, obvio que sí. Y entonces, Sí. ¿cómo se puede vivir con ese tormento? Porque lo pregunto porque uno que vive con los hijos, cuando salimos a trabajar, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo hoy día en el país, uno se queda preocupado de los hijos, ¿estarán bien? Ya. Tú eres mamá también, uno sale pendiente, ¿habrán comido? ¿Se habrán acostado? No sé. Y uno siente que hace un sacrificio todos los días cuando deja a los hijos en alguna parte. Entonces digo, ¿cómo puede alguien, sabiendo todos los días que existen 5 hijos, no verlos durante tanto tiempo? ¿Cómo se puede vivir con eso? Sabiendo que hay hijos suyos, durmiendo en alguna parte, viviendo en alguna parte sin saber cómo están, sin verlos. Si no, si eso tiene toda la razón usted, pues así como ellos mismos nunca se preocuparon si el viejo vivía, el viejo murió, el viejo que le pasa esto, Sí, ojalá pero haya muerto para los poder... hijos nacen chiquititos y uno ya es Sí, de grandote cuando acuerdo, los hijos pero llegan. Entonces vuelvo uno a tiene que insistir. armar el lazo con los hijos, no los Vuelvo a hijos con el insistir, padre. yo pagaba pensión alimenticia por ellos. Estoy Ella iba a hablando la de empresa a cobrar la estoy pensión hablando de alimenticia. cariño, no de una pensión de alimentos. Inclusive- Estoy hablando de preocupación, no de una pensión de Inclusive hay alimentos. una visitadora social que me ayudó No a hacer una contrademanda. me interesa la pensión de alimentos. Estoy hablando de cariño. Ya. Estoy hablando de afecto. O sea, en resumen, Sí. no tengo ni una posibilidad de mi casa. Es lo único que le interesa. No. Yo estoy pagando las contribuciones. ¿Eso sabe usted que se paga para tener algo? Se paga. Ella ha primero arrendado la casa, ella ha se vivido en la compra, casa. y después que Para criar a los hijos. termine de pagar, puede vender. Pero usted se fue el mismo año que lo entregaron la casa. ¿Qué viene a decir que pagaste? No has pagado nada, ni con tus hijos. ¿Y sabe por qué te fuiste? Yo te voy a decir por qué. No dejaste sin luz, sin agua, la casa por rematar recién nueva. ¿Perdiste la memoria, loco? Había que pagar. Entonces, como no Yo podía estoy pagar, pagando se fue. contribuciones mensualmente. Así que yo te voy a regalar lo que yo he ganado. Ahora vamos a ir a ver el desenlace de esta historia. Parece increíble que un padre aparezca después de 40 años sin haberse dedicado a ninguno de sus hijos. En las redes sociales nos enteramos que aparecieron 3 hijos más que él nunca nombró en el programa. ¿Cómo terminará esta historia? Veamos. No dejaste sin luz, sin agua, la casa por rematar recién nueva. ¿Perdiste la memoria, loco? Había que pagar. Entonces, como no Yo podía estoy pagar, pagando se fue. contribuciones mensualmente. Así que yo te voy a regalar lo que yo he ganado.
Está claro. ¿Por qué? Por ir a pisar por ahí tengo que pagarte. No se haga desgraciado, oiga. Mejor váyase calladito. Yo quiero mi casa a mi nombre. Y allí no te vayas a ver. No figura más tú allá. Y el rey no te quiere ver. Me imagino que a usted le interesa el divorcio solo por la casa, no por el divorcio Por la propiamente casa, tal. sí. No te ¿Algo más quieren ver. que más. agregar, Pamela? Solo decir que las personas jerarquizamos en la vida en base a qué vamos a vivir, en base a generar nexos, a tener una familia, al cariño o a las cosas. Acá está súper claro en base a qué jerarquizó cada quien, en base a qué jerarquizó la señora Emilia, en base a qué generó don Walter, y eso a cierta edad es muy difícil de cambiar. Muchas gracias. Y, señorita, yo quiero refregarle la memoria a ese señor que está ahí. Perdón, doña Emilia, ¿qué me dice? Por favor, mira, don Walter Rojas, cuando recién estábamos casados conocí tu familia, conocí tu madre. Te rogué para que le sacáramos asignación familiar. Y yo le regalaba mi asignación a tu madre. ¿Cómo puede ser tan vaca conmigo todo lo que he hecho yo? Tuvo un funeral bonito su mamá. ¿Por qué? Gracias a mí. En paz descanse la pobre señora que era buena, no como usted. Yo no te conozco. Dejé de conocerte desde que te fuiste. Déjate botar los niños para no pagar la luz, ni el agua, ni la casa. La casa lo iban a rematar ese mes. Tú te corriste como un loco porque te pedían que fuera a pagar. Diga las cosas como son, que pagué, ¿cuándo hay pagado? Nos llevaron todos los muebles, todo. Yo tenía que sacar fotografía para darle que comer a mis hijos. Tenía que coser, hacer costurita por ahí. Lavar ropa ajena. Pero mira lo Doña grande Emilia. que soy. Doña Emilia, yo le voy a pedir Sí. que ponga mucha atención porque voy a explicarle la situación en la que están. Ya. Con un gráfico. Para que usted tome la decisión que más le convenga. Cuando uno contrae matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, se forma un solo patrimonio, donde entran todos los bienes que va adquiriendo el matrimonio. La sociedad conyugal hasta hoy, hasta estos tiempos, aunque parezca increíble, la ley designa que el administrador de esta sociedad conyugal es el marido. Por eso que los bienes que uno adquiere van quedando a nombre del marido, porque el marido es el que compra en representación de la sociedad conyugal. Es que esta casa haya sido comprada durante la sociedad conyugal significa que en el conservador de bienes raíces figura a nombre de don Walter, pero no quiere decir que sea de don Walter. Quiere decir que la mitad de la casa es de don Walter y la otra mitad de la casa es de doña Emilia. Entonces tenemos acá la casita, que es lo único que hay en esta sociedad conyugal. Aquí tenemos la mitad de la casa de doña Emilia y acá tenemos la mitad de la casa de don Walter. Así está. 50% acá y 50% acá. Primera opción. Divorcio. Doña Emilia, póngame atención. Si a usted le interesara tramitar el divorcio, lo que debiera recomendarle un abogado es que usted pidiera su derecho a compensación económica, que es el derecho que tiene aquel de los cónyuges que se dedicó al cuidado de los hijos y el hogar común. En 45 años, cuando el mayor de sus hijos tenía recién 8 años y este caballero desaparece de la vida de ellos, es bien fácil demostrarle en un tribunal que la única que se sacrificó por cuidar y criar a los hijos fue usted, que esa casa se pagó con el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, y que este caballero no puso nada. Y por lo tanto tendría un respaldo bien fuerte para alegar la compensación económica. Y esa compensación económica, yo pediría, si fuera su abogado, que se le adjudicara el 50% de la propiedad que le corresponde a don Walter. Con eso, si se hace un buen juicio en un tribunal de familia, de un juicio de divorcio, usted quedaría dueña del 100% de la casa. Segunda opción.
No es que yo le desee ningún mal, don Walter, sino que tengo que ponerme en esta situación para explicarles a ustedes los efectos. Si llegara a fallecer don Walter, estando doña Emilia y don Walter casados, la parte que le corresponde a don Walter, este 50%, se va a dividir entre los herederos de don Walter. ¿Quiénes son los herederos? Los 5 hijos y la cónyuge. Y la ley le garantiza a la cónyuge, vamos a ponerlo, debería ser por ahí, el 25% de este 50%, no el 25% del total. El 25% es para la cónyuge. Y el resto se divide en 1, 2, 3, 4 y 5. Los hijos. Hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4, hijo 5. O sea, si llegara a fallecer don Walter, doña Emilia quedaría dueña de su 50%, más de un 25% de lo que le pertenecía a don Walter, más el resto dividido entre los 5 hijos. Si el que falleciera, insisto, no le deseo mal a nadie, solo es explicación. Tercera opción, si doña Emilia falleciera antes que don Walter y estando casada con don Walter sin que hubieran tramitado el divorcio, don Walter seguiría dueño de su 50% y la parte que le corresponde a doña Emilia, como el cónyuge es heredero legal, también habría un 25% que le pertenecería a don Walter y el resto se divide en los 5 hijos. Solo un error cometí, que cuando dividí la parte de don Walter entre la cónyuge y los 5 hijos son 6 hijos, porque él tiene otra hija más. Sí. Así quedaría en el caso que fuera doña Emilia, Es que dentro de los, doña dentro de la que los falleciera niños, primero. dentro de los niños en matrimonio, la niña es fallecida. Sí, No tiene- son no los tiene vivos. hijos. Entonces son 5 vivos. Vivo, Ya. sí. Entonces estaba bien. Estaba bien. ¿Se entiende? Se reparte igual a los dos lados. 25% para el Sí, cónyuge no, sí está sobreviviente, sea don Walter o sea doña Emilia, y el resto se va a dividir entre los 5 hijos que tuvo don Walter y en el caso de doña Emilia, los 4 hijos que tiene doña Emilia. Vale. Eso es en el caso que fallezca uno o dos. Entonces, opciones que tiene usted, doña Emilia. 1, pedir el divorcio y solicitar compensación económica y que se le adjudique el 50% de la casa en compensación económica. 2, esperar y ver al minuto del fallecimiento de cualquiera de los dos quién de los dos hereda al otro y quién de los dos en esa circunstancia solicita el juicio de partición para poder Ya. repartir esta propiedad en común. Y la opción que podrían haber barajado aquí es tramitar el divorcio y dejar para más tarde la casa, o la situación ideal para doña Emilia y su hijo Walter, tramitar el divorcio y usted otorgar voluntariamente el 50% de la propiedad a doña Emilia. No. No. No, porque yo Doña no- Emilia, le yo no- deseo la mejor de la suerte. Mi consejo es que usted decida entre pedir una compensación económica, y yo creo que tiene antecedentes suficientes como para ganarla en un tribunal, o esperar a que la vida decida. Y con esto cerramos la sesión.